Suplementación mineral, puntos a considerar. En la nutrición del ganado bovino, la suplementación mineral es clave, por tal motivo hay aspectos a considerar antes de implementar esta suplementación. Para que los bovinos demuestren el máximo potencial genético y en consecuencia un mayor rendimiento, la nutrición del ganado de ceba o engorde juega un papel muy importante. En este escenario, la suplementación mineral ha llegado a derribar paradigmas gracias a la investigación e incorporación de nuevas tecnologías que entregan soluciones prácticas al quehacer diario, con la versatilidad que requiere la amplia variedad de sistemas productivos y manejos que se realizan en cada campo. La suplementación mineral en bovinos ha derribado paradigmas. La suplementación se traduce en mayor eficiencia en la conversión alimenticia de los bovinos, mejor estatus sanitario y máxima rentabilidad para el productor ganadero. Esto obliga a que en las ganaderías se debe contar con un programa de suplementación mineral, el cual permitirá la opción de evaluar costos y beneficios. A continuación, te mencionamos los puntos a considerar en un programa de suplementación mineral. 1. Toda categoría de ganadería, ya sea vacas crianceras, novillos, terneros, vacas lecheras, etc., necesitan de un programa de suplementación mineral equilibrada. 2. De la base alimenticia depende la suplementación mineral, ya sean estos granos, forrajes o praderas. En este caso es necesario saber con exactitud el valor nutricional de la alimentación proporcionada para realizar un programa efectivo de suplementación mineral. 3. Del tipo de animal y etapa productiva dependen los requerimientos minerales. 4. Ausencia o deficiencia de algún mineral presente en la dieta de los bovinos puede afectar a los bovinos en temas de rendimiento, salud y reproducción. 5. Los integrantes más comunes en suplementación mineral son los macronutrientes, como son el cloro y sodio, potasio, magnesio, fósforo y el calcio. En el tema de micronutrientes, tenemos al selenio y zinc, manganeso, hierro, yodo, cobre, cobalto y las vitaminas liposolubles A, D y E. 6. Hoy en día, los minerales sirven también como matriz para la integración de distintos aditivos, haciendo que el concepto de núcleos funcionales ofrezca una adecuada dosificación y garantice el máximo retorno a su inversión. Ejemplo de esto son levaduras vivas, aminoácidos, reguladores de pH ruminal, entre muchos otros. La selección de sales minerales debe realizarse siempre considerando la categoría animal. A suplementar su consumo debe asegurar una cantidad suficiente para apoyar el plano nutricional base. En programas de suplementación correctiva se hace necesario también una evaluación serológica para determinar posibles deficiencias y así asegurar el resultado esperado. En algunos casos, también se debe considerar la zona geográfica, ya que, por ejemplo, existen suelos muy deficientes en selenio y, por tanto, debe ser suplementado en la dieta y posiblemente en cantidades superiores a las normales. Con información y un buen programa nutricional ajustado a la realidad de cada campo, es posible mejorar los indicadores productivos y económicos para desarrollar un negocio sustentable en beneficio de la ganadería bovina.